no tiene derecho a exponer y destruir la vida de mi hija, que es una menor de edad. Ante el dolor de un hijo, una madre hace lo que sea. Y yo no tuve otra opción. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Humberto, tú eres el demandante. Sí, doctora. Descríbeme quién es María, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, María es mi expareja. Ok. Yo la vengo a demandar y a exigirle que retire inmediatamente un video que ella publicó de mi hija en No lo va a internet y lo retirar publicó jamás. sin mi autorización. No lo voy Y a además retirar. quiero exigirle la suma de $50.000 por daños y perjuicios. Ok, pero de tu hija, que es hija de ella también. Sí, doctora. Ah, o sea que usted... Es mi expareja. María es mi expareja. Pero la hija es de ambos. Digamos. Sí, correcto. tenemos una ¿Cuánto niña. tiempo de relación tuvieron ustedes? 5 años, doctora. ¿Y qué edad tiene la niña? Tiene 10 años. Y tiene 10 añitos la niña. Entonces tú lo que quieres es que ella baje ese video inmediatamente, Que no lo voy a hacer. número Tiene uno. que hacerlo. Y No lo número voy a dos, $50.000 por daños y perjuicios ocasionados por dicho videíto. Sí, doctora. Ok, explícame los hechos. Ok, doctora, yo le voy a explicar, pero quiero explicar desde el principio para que usted me pueda entender bien. A ver. Nosotros nos conocimos hace 11 años, empezamos una relación Pero y de esa fecha relación de tuvimos una hija. Hace 5 años ya nosotros nos separamos y no estuvimos más porque esa relación simplemente se deterioró. Ok. Ha pasado el tiempo, todo había estado bien, ¿verdad? Nuestra hija, ella sabe que nos separamos, pero no sabe el motivo verdadero por el cual nos separamos. Ok. El motivo verdadero es porque ella y yo conversamos y ella entendió y asumió que a mí simple y llanamente ya no me gustaban las mujeres, que yo no quería estar más con ella. Ok. Con Ella lo ella tomó- y con ninguna mujer. Disculpe. Con ella y con ninguna mujer. Con ninguna mujer. O sea, yo simplemente me gustaban los hombres y no ok, quería estar más con ella. perfecto. Ella en ese momento lo asumió y lo entendió sin ningún problema. Y aparentemente todo funcionaba perfecto. Pasó el tiempo, nuestra hija no sabía nada, porque nosotros quedamos en que no le íbamos a decir nada hasta que estuviera grande, y la custodia de la niña, porque nosotros nos separamos pues, y hubo una discusión en ese momento, nosotros separamos y la custodia de la niña quedó a cargo de los dos. Y Compartida. quedamos Ajá. en que todo lo que tuviera que ver con nuestra hija tenía que ser decidido entre los dos. Perfecto. Cualquier cosa tenía que decidirlo entre los dos. Muy bien. Ok, pasa el tiempo, mi hija me visita, ya yo notaba que ella, había un cambio en ella, estaba grande, me hacía preguntas como que por qué yo no estaba con su mamá, o sea, ya ella estaba notando la situación porque obviamente ya Mentira, estaba grande. doctora, mentira. ¿Por qué no tenías novia? ¿Por qué no tenías Exactamente, otra todo mujer? ese tipo de preguntas, hasta que llegó un día, Falso, doctora, Ok, no vea, es- tú después me hasta que llegó un explicas. día que yo simplemente tuve que decírselo. Sin hablar con ella. Sí, no pude conversarlo previamente. Yo hablé con ella, le conté todo, le expliqué la situación. Ella, como una niña normal, se impactó, no supo los cómo tomarlo, pantalones y cuéntale pero a la luego doctora la todo verdad. estuvo No, Ok, tranquilo. es cierto. escúchame, tú después me cuentas tu versión, déjame escucharla de él. qué Porfa, pena. Ok. porfa. Todo estuvo tranquilo, doctora, después de eso. Pasa el tiempo, yo me entero que ella me dice que a la niña le están haciendo bullying en la escuela. Y yo, ¿pero cómo es eso? ¿Qué sucede? Es que a la niña le están haciendo bullying porque se burlan de ella, que ella es un niño, de que ella tiene un papá gay, que ella va a ser igual que el papá. Y yo, bueno, pero ¿cómo se enteró en la escuela? ¿Cómo se enteraron de eso? Resulta que mi hija le había contado a una compañera la situación, eso se hizo todo un caso y le estaban haciendo bullying a la niña y la niña estaba sufriendo por eso. Y luego un día, que aquí es donde viene la real situación que trae todo el conflicto. Un día estoy en mi trabajo y me llega un mensaje y cuando reviso un video de mi hija que ella grabó sin mi autorización y yo se lo di a producción para que usted lo pueda ver. Que ella grabó. Grabó y publicó en internet, doctora, y el video ha sido viral, tiene millones de visitas ese video. Vamos a verlo, señor director. Samantha es un macho de tal padre. tal Esa foto es de la hija. que estaban usando en la escuela para burlarse de mi hija, pero hay un video que es el que trajo el problema verdaderamente. Ok, vamos a ver el video. Hola, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Mal, muy mal, como siempre. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué te hicieron? Yo no quiero ir a ese sitio, es horrible. Quiero que me saquen, no quiero volver más. Me escupieron en la comida y después me obligaron a comérmela. Después en la clase de deportes me hicieron zancadilla. Me dicen que soy marimacho, que voy a ser como mi papá y... ¿Por qué son tan malos conmigo? Sí.
¿Se da cuenta, doctora, por qué lo Usted hizo? está viendo la ¿Por qué locura lo que hizo? ella hizo, No, es una doctora. locura, doctora. Millones de personas han visto la cara de mi hija. ¿Cómo mi hija va a volver a ir a otra escuela? ¿Cómo va a poner vida tranquila cuando ha sido expuesta al escarnio público? Cuando llega a cualquier escuela, los niños la van a ver y se van a burlar de ella. Van a decir, se ay, van mira a la del burlar papá de gay. ella, Ese no se bullying va van a a burlar de continuar. ella. Ese bullying va a continuar aquí, en cualquier escuela que ella esté. Y no obstante, además de todo lo que ella ha hecho con mi hija, no obstante eso, yo me he visto afectado porque ella no tiene por qué. Al ella sacar ese video, doctora, todo el mundo conoce quién es mi hija. En mi área de trabajo, Yo en no todos tuve sitios, porque es mi ninguna hija con la que yo intención de salgo hacerle daño los fines de ni a él semana, ni con a que la ella. llevo a comer, con que en mi trabajo la han visto. Y Yo no después quise que que ella pasara publica nada ese de video, en mi trabajo simplemente me suspenden con la excusa de que un cliente del trabajo había puesto un complaint en contra mío, que había puesto un problema en contra mío. Y entonces yo conozco mi trabajo, yo tengo más de 10 años trabajando ahí, yo nunca había tenido ningún problema, doctora. O sea, que tú piensas que todo consecuencia de estas imágenes. Por supuesto. Ok, perfecto. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy enfermero. Enfermero. Sí. ¿Cómo respondes, María? Bueno, doctora, buenas tardes. Yo le voy a comentar por qué este señor no merece ni un centavo de mi dinero, ni mucho menos que yo baje ese video de las redes sociales. Tienes que bajarlo. No lo voy a hacer, porque al señor en toda la historia que le dijo se le olvidó comentarle un mínimo pedazo de la verdadera historia. La verdad es que él, hace un mes, un fin de semana que le correspondía a él estar con la niña, llevó a un tipo, a un novio, no sé, un Ay, macho ya a vas a la empezar con casa. tus inventos otra Estaba borracho, estaban bebiendo. Por favor, ¿cómo voy a estar borracho con si yo no mi tomo? hija, con Yo, mi doctora, hija. yo no tomo. Ok, un momento. Silencio. Ahora, tú me estabas explicando Sí. que hubo un fin de semana donde la niña fue a visitarlo a él y él tenía a un invitado en su casa, ¿no? Correcto, doctora. Y entonces... Como le venía contando, él tenía entró al apartamento un tipo que dice ser su amigo, se lo presentó a la niña como un amigo. Resulta que empezaron a tomar, a beber, y ya cuando estaban muy Pero si yo no tomados, tomo. eran las 2 de la mañana, cuando la niña tuvo una pesadilla y escuchó un ruido y se despertó corriendo hacia la habitación de su papá, abrió la puerta y encontró a este descarado con el tipo entrepiernado haciendo sus cochinadas y no eso tuvo respeto doctora, por ella está mi mintiendo, hija. ella me está calumniando. Yo no estaba en nada de esa situación. Mi hija no dice mentiras, doctora. Ella me dijo así. Me llamó llorando, me llamó en shock a decirme que había visto al papá en un cuarto con un tipo desnudo, Puras mentiras. entre piernas. Dígame cómo Puras puede estar mentiras. la niña, cómo me pude haber sentido yo. ¿Qué hice? Salir corriendo Como a ir a loca. buscar a mi hija. Sí, le formé un escándalo allá a él para que Todo el aprenda edificio que- se enteró de lo que estaba sucediendo. Sí, porque no podía hacer otra cosa. Él no respetó Sí a mi podía ser hija. decente. Ok, a ver, a mí lo que me interesa saber, ustedes hablaron con la niña después que ella le contó a sus compañeritos lo que tú le habías confesado. Pues- ¿Por qué lo hizo? Ya luego de yo sacarla de la casa, al siguiente día fue a la escuela, ya se sentía acongojada, se sentía triste, y lo que hizo fue contarle a su mejor amiguita. Y su mejor amiguita se lo contó a su mejor mejor amiguita, y amiguita, su mejor amiguita, su mejor amiguita, y cuando vino a ver, Resultó que todo el mundo lo curso sabía. sabía, a personas del colegio, ya ella empezó a a hacerle burlas, a hacerle el bullying, a tomarle fotos, a escribirle muchas cosas. Ya después del paso de 20 días, ella empezó a bajar de peso. Yo la recogía y siempre habría una historia diferente. Ya me decían que la llamaban macho, que le decían que caminaba como un hombre. ¿Tú fuiste eso a la fue- escuela, hablaste con los profesores? Después de yo fui, busqué psicólogos, hablé con los directores, con los profesores, nadie me ayudó. Por eso Todos fue que te dije hicieron que había los que sacarla de esa sordos, escuela. los mudos, nadie me escuchaba. Pero, hermano, déjame decirte, sacarla de esa escuela, montarla en otra escuela, es lo mismo. Se va a repetir la misma historia. Doctora, antes Esto no del es cuestión video... de escuela, esto es cuestión de la humanidad que estamos viviendo hoy en día. Sí, yo le entiendo, doctora, pero sin esa escuela no nos brindaron una solución. En otra ella iba a estar Un tranquila. apoyo. Bueno. Antes No, que ella iba- publicara ese video, que Bueno. fue lo que desató todo este desastre. Al ver Ok. que no me escuchaba a mí nadie, que ni el papá, ni los profesores, ni en la escuela me ayudaron, la única forma que encontré fue haber grabado el video
y subirlo a las redes sociales. Habían otras ¿Y tú maneras has de hacer el encontrado video. alivio con ese video? Sí, señora. Y La niña dinero, me imagino que también. Niños que también le han hecho bullying, se han acercado a ella, los padres han hablado con ella. ¿Y han muchas encontrado personas apoyo? Han encontrado apoyo, Ok. ya la niña... ¿Por qué dices tú que hacen dinero con ese video? Doctora, tiene 15 millones de visitas en internet, YouTube. Ese video ¿Está de esta ganando persona- dinero? Eso es lo que menos me interesa a mí, el ¿Pero dinero. estás haciendo dinero? No estoy Ella dice haciendo que no. dinero, no. Yo Ok. solamente... Oye, la niña vino. Sí, doctora. Sí, señora. ¿Ustedes me dan permiso para que pase? Sí, Claro no hay que problema. Hola, Samantha. Ven Hola. acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Da un besito. Gusto conocerte. Mucho gusto. Ok. ¿Qué edad tienes tú? 10. 10 años. Sí, sí. ¿Qué quieres hacer cuando seas adulta? ¿Has pensado? Sí, señora. ¿Qué? Pediatra. Pediatra. Muy bien, me parece muy bien. Medicina como el papá. Ok. Ok. Mira, quiero que me cuentes, el día que visitaste a tu papá, que había un amigo con él, ¿qué pasó ese día? Pues yo me levanté porque tuve una pesadilla y fui al cuarto de mi papá. Cuando abrí la puerta lo vi abrazado en la cama con un hombre. Ok, pero tú sabías que tu papá era gay. Pues... Él te lo había dicho. Sí, pero aún me sorprendí porque Doctora, no creí. yo se lo tuve que decir esa noche después que ella nos había visto. O sea, tú no lo sabías antes. Pues no sabía que iba a traer a alguien. Ok. ¿Te molesta que tu papá sea gay? Pues... No, pero me duele porque como mi papá lo quiero, pero es como raro. Y más que todo me sentí incómoda en esa situación cuando... Bueno, sí, cuando lo viste con sí. otra persona. Te hubieras sentido incómoda igual si lo ves con una mujer, porque al final... Sí. Cuando hicieron ese video en el carro con tu mamá, ella te dijo que iban a hacer ese video. No, señora. O sea, ella te estaba grabando y tú te diste cuenta. Sí, pero... Pero ella nunca te dijo que iba a subir ese video No. a las redes sociales. Ok. Cuando lo viste tú en las redes sociales, ¿te afectó de alguna manera? Pues me sorprendí porque ahora, como los otros niños me vieron, creí que me iban a decir más y que... ¿Te ha traído beneficios o te ha traído consecuencias negativas? Beneficios. O sea, ¿ha sido positivo Sí, señor. ese video? Sí, ¿Por qué? Porque la gente entiende más lo que sufren los chicos que son víctimas de bullying, sí, ¿correcto? Entonces tienes más apoyo y solidaridad de otras personas. sí, señora. O sea, que ha sido algo positivo. Sí. Tú no lo quieres bajar de las redes. No, Ok, gracias. Pásate ahí. Vamos a pasar al próximo testigo, que es un testigo de producción. Hola, Selena, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 10. 10 años. Sí, señora. Y estás aquí con el consentimiento de tus padres. Sí, señora. Producción, ¿tienen el consentimiento por escrito? Perfecto. ¿Qué has venido a decirme? Yo vengo a decir que lo que le está pasando a Samantha, ella se lo merece. ¿Cómo que se lo merece? ¿Qué fue lo que tú me dijiste, mi hijita? Por favor, Perdóname. ¿quién le ¿Qué pagó lo a la que- niña para que viniera a decir esta Pero estupidez? deja que ¿Pero hable. qué fue lo que dijo la niña? Perdona, repite, mi hijita. Que lo que le está pasando a Samantha, ella se lo merece. ¿Por qué se lo merece? A ver. Porque antes de que todo pasara, ella nos hacía bullying a nosotros. A mí me llamaba gorda, cogía mis útiles escolares y me los rompía. Ella sería incapaz ¿Yo? de hacerlo. Sí. Yo nunca te hice eso, al contrario, tú me lo hiciste a mí. Claro que no, Tú me lo hiciste a mí. claro que no, porque si no la gente no se burlaría de ti. Entonces, ¿yo qué culpa tengo de que se burlen de ti y ahora se me burlen a mí? Porque usted es la que se bordea de mí y de todos los compañeros, casi todos. Pero... En se- Mi hija, el karma es increíble. Cuando uno hace algo, de alguna manera uno recibe también. ¿Le decías gorda? No, ¿Segura? sí, señora. ¿Y por qué ella viene a mentirme? Pues, ¿Por qué está Sí, tan ve. sensible? ¿Por qué llora? ok. So, ¿por qué
ella me está haciendo... Todo esto es un show porque me quiere a mí empeorar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué te quiere hacer ella daño a ti? Porque la gente es así, uno no puede confiar en nadie. ¡Oh! Mira qué lección más brava. Pasemos a la licenciada Irving Morales y al señor Ahmed Cruz, nuestro experto en internet, redes sociales. Oh. A ver, ¿por qué hemos dejado que esto llegue a este nivel y le estamos dando esta importancia? ¿Será por la incidencia de suicidios? Sí, porque el bullying emocional tiene más consecuencias a largo plazo para niños que sufren. Porque, como usted bien destacó, el bullying físico puede ocurrir por un periodo de tiempo hasta que el niño, que se ha identificado como un niño débil, como una víctima, se vira y toma el poder que el bullier le está sacando. Okay. Pero en este bullying emocional, que está siendo fomentado también por las redes sociales, porque las redes sociales le dan valentía a las personas a decir las cosas que no le dirían a la gente en persona, cara a cara. Entonces uno se ata con el otro y crea un ambiente de aislación para el niño que está siendo emocionalmente bullied. Es importante destacar, doctora, que eso en las escuelas, todos los niños a muy temprana edad tienen teléfono, tienen acceso a todas las redes sociales, que eso, o sea, que cruza un límite de desarrollo del niño y por lo tanto, cuando este bullying ocurre, el niño no solamente sufre al momento que se le está ocurriendo, sino que entra a un ambiente, a un ámbito social ya diciendo, estoy siendo destacada como una persona y nadie me quiere. Con lo sencillo que es hacer así, mira. Este video que ella publicó le ha traído beneficios. Ella se siente empowered, con poder, se siente mejor. Yo he visto otros parecidísimos en la internet. ¿Son efectivos? ¿Están ayudando en algo? Realmente, como usted dijo, doctora, todo depende del efecto que tenga en la persona. Si la persona se siente que le está ayudando, obviamente es como, puede ser hasta un tipo placebo, como cuando hablamos de medicamentos, que a veces le da un placebo a un paciente y se siente mejor, aunque en realidad no tiene ningún componente activo. Una especie de placebo virtual, digámoslo así. Y las plataformas todavía no tienen ningún tipo de filtro ni nada de eso para eliminar el bullying verbal. Hay trabajos con soluciones de inteligencia artificial, que son una especie de robot o software, que uno los entrena, como que aprenden y van, y bueno, Google y otras plataformas están experimentando, YouTube, etcétera. También hay personas, o sea, hay grupos que se dedican, porque a veces las computadoras todavía no son tan perfectas, para detectar. Hay diferentes programas en proceso, pero no son perfectos y queda mucho por hacer. Gracias. Decisión del caso. Humberto, ustedes como padres fallaron. Porque cuando uno cambia de orientación y uno tiene hijos, la primera decisión que hay que tomar es sentar al hijo y explicar. Era muy pequeña, doctora. Importa si los niños hoy en día lo entienden todo. Desde que tienen 2, 3 años, 4, ellos entienden gay, this, that. Ellos entienden todo. Lo que los padres quieren seguir viviendo, no sé, en la época del año 1700. Pero estamos en esta época. Y los niños hoy en día entienden de todo. Ustedes son los que tienen el prejuicio. Ustedes son los que tenían el miedo y ustedes no le contaron a la niña. Primer grave error. Segundo, el video que hizo la madre, yo considero que fue positivo. Y creo que fue beneficioso. Y creo que nos hace conciencia a todos de lo que siente un niño por las consecuencias de los padres no decirle la verdad o los cambios que ven en sus hogares, etcétera, etcétera. Y la crueldad de los otros chiquillos que siempre va a existir. Porque los otra chiquillos manera de hacer ese van video, a hacer... Pues yo creo que estaba digno, el video estaba digno, estaba sincero. Los $50,000 te los niego, te niego lo que de quitar el video. Te aconsejo una cosa, demanda a tu empleador porque... investiga si hubo tal queja del paciente, porque yo me huelo que te discriminaron por tu orientación sexual y ahí sí vas a encontrar billete. Así que los $50,000 demanda a tu empleador, es a ellos que se los vas a sacar. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado.
Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Se sacó que se les pagó a ellos, que no los pagó YouTube por los likes que nos dieron, se les dio su 60%. Los demás cheques no se les dio porque yo hablé con